Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y conmigo hoy están Abraham Echevarri, Hugo Guillén Sastro y Marta O'Maloney para hablar de Watchmen, la serie de Damon Lindelof producida por la HBO. Aunque no nos vamos solo a circunscribir a eso, sino que también vamos a hablar del original, del cómic, de la versión cinematográfica de Zack Snyder y por supuesto de la serie de Damon Lindelof que ganó el premio a mejor miniserie del año pasado. Y por ahí voy a empezar a preguntaros si os parece que es la mejor serie o la mejor miniserie o de una de esas categorías del año pasado, sí, no y por qué, y en caso de que no lo fuera, cuál lo sería según vuestro criterio, sin orden ni concierto. Sí, yo creo que para mí es una de las mejores miniseries que se han hecho. De hecho, el provenir de una novela como Watchmen, ¿no? Que es una de las novelas más vendidas de todos los tiempos y calificada como una de las incluso mejores novelas de las 100 mejores novelas de la historia, creo que fue. Le da mucho más valor a lo que ha hecho Damon Lindelof, que ha sido reinventar esa novela y sin ningún tipo de complejo crear pues una serie súper original que a pesar de tener solo una temporada, pues tiene mucha potencia, mucha lógica, ¿no? Al final es un puzzle que se va construyendo durante toda la serie y yo no me escondo, yo soy fiel admirador de este hombre, así que para mí, genial. Bueno, buenas. Sí, a mí la serie realmente me gustó bastante. Me pareció en su momento que estaba técnicamente muy pulida, que la trama estaba muy bien construida. Y yo, a pesar de no ser un gran seguidor del mundo de los superhéroes, de los cómics, sí que es cierto que Watchmen ha sido eh, este universo un poco más concreto ya, y porque se diferencia quizás también de los superhéroes así como tradicionalmente, que me ha interesado bastante y que sí que me ha levantado ciertos intereses y curiosidades. Y respecto a la pregunta que decías, no sé yo si la calificaría como la mejor miniserie del año, pero desde luego que fue una de las más importantes y pues si no fuese personalmente la primera, podría ser una de las 5 primeras. A mí personalmente sí que me ha gustado mucho, o sea, el universo Watchmen en general es un universo muy complejo y sí que me parece que la serie la adapte muy bien. A nivel de la mejor serie, me parece que tiene muy buena fotografía, que tiene muy buena música, la trama es interesante, pero no a nivel como de público, no creo que haya sido no es una serie que esté hecha como para todo el mundo. Y eso es a lo mejor lo que hace que se quede un poco coja en ese sentido para ser la mejor serie, por así decirlo. De hecho, Abraham, no sé si nos puedes contar, tú que, digamos, conoces bastante la figura de su creador, de Damon Lindelof, una anécdota que me contaste sobre su propia vida personal después de hacer Perdidos, y cuando él encontró el libro de The Leftovers, me dijiste que al leer la segunda página había sido una frase muy Sí. gráfica, ¿verdad?, sobre esto. Sí, porque, bueno, Damon Lindelof, para quien no le conozca, es el autor el guionista, el showrunner de Perdidos, de Leftovers y esta última Watchmen, y luego ha hecho películas como guionista, pero principalmente se le conoce por la serie Perdidos, que tuvo un enorme éxito, está considerada como una de las mejores series y una de las más importantes de la historia. Y hay una gran controversia con su final, que es un final, podría decirse, abierto, ¿no? Y después de ese final, en 2010, el público se le echó encima, sobre todo en Twitter, que es la red social de los haters. Y lo que le afectó muchísimo a Damon Lindelof hasta el punto que tuvo que cerrarse su Twitter, se fue a una isla con su mujer a desconectar de todo, y en ese momento se leyó el libro de The Leftovers, escrito por Tom Perrotta, y en la segunda página de ese libro, según cuenta él en una entrevista, aparecía que en esa historia
no os vamos a contar el porqué de las cosas en esta historia. Y él mismo decía en una entrevista que eso era como un gran fuck you a toda la audiencia y que por eso hizo The Leftovers, que en The Leftovers pues es una serie súper ambigua, súper compleja, donde tampoco se explica prácticamente nada. Y luego Watchmen, que es una serie que también tiene una construcción súper compleja y es al final como una especie de puzzle, ¿no? Como lo que decía antes, pero que también tiene muchos haters por ese sentido, ¿no? De que es una serie que a lo mejor, como dice Marta, no es una serie comercial, sino que muy comercial, sino que tiene ciertos aspectos que la hacen muy, muy compleja, ¿no? A nivel narrativo. Pero es algo bueno, que Damon Lindelof suele hacer mucho en sus series. Y eso, básicamente, sí. Yo creo que en esta se nota muchísimo la mano de Damon Lindelof, sí. Y Hugo, ¿tú te acuerdas cuando viniste a hablar de David Simon, ¿no? Que también él tenía un poco una opinión semejante sobre el gran espectador, ¿no? O sea, él también quería un poco mandarle a tomar por saco al gran espectador. ¿Crees que Watchmen lo consigue? Bueno, la diferencia es ¿Por qué? clara ¿Por entre qué? David Simon y Watchmen, ¿no? Y bueno, diría, ¿no? Algún producto de David Simon y Watchmen. Desde luego creo que Watchmen es una serie que permite una accesibilidad mayor que David Simon, ya que, como hablábamos antes, David Simon plantea unas tramas que aparentemente no son muy llamativas, mientras que al fin y al cabo el mundo de los superhéroes sí que puede llegar a ser una entrada mucho más llamativa para cualquier público, guardando las distancias, obviamente, porque Watchmen no es el producto de superhéroes tradicional, pero yo creo que las creaciones de Simon sí que siguen este principio de que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, lo cual es algo que dentro de el cine, que ya de por sí tiene una intención puramente comercial, es muy importante, ¿no? Y esta serie puede que guarde algo de esto también. Sí, es verdad que tiene mucho mérito que lo haga en el género de superhéroes. Me ha gustado mucho algo que has dicho antes, que es un poco que rompe los esquemas de las series de superhéroes. Si alguien está esperando que analicemos la trama, yo creo que no merece la pena porque esta serie, si cuentas mucho de la trama, la destruyes. Yo creo que lo interesante aquí es que el espectador se siente y se sorprenda. Lo que sí que me gustaría recalcar, porque creo que es muy interesante, son las dos primeras secuencias, más que escenas de la serie. La primera es una matanza en Tulsa, 1921, cometida por unos supremacistas blancos del Ku Klux Klan sobre una población afroamericana. Y la segunda escena es un policía que va realizando su trabajo, la segunda secuencia, perdón, es un policía que va realizando su trabajo habitual y que para una camioneta y el conductor de la camioneta lo mata y le dice por culpa de haber hecho su trabajo. Recordemos que esta serie estaba escrita antes del asesinato de George Floyd, pero salió después del asesinato de George Floyd. Yo creo que hay tres características, sin haber visto Perdidos, pero habiendo visto The Leftovers, que caracterizan a Damon Lindelof. Una es que es un tipo muy original. Otra es que es un tipo que le gusta tratar temas de actualidad, o que, mejor dicho, que es alguien que, para mí, entiende las claves de nuestro tiempo. Y en un tercer punto, para mí es un maestro de la tragedia a través de los dramas psicológicos de sus personajes, que creo que es un punto que ya estaba también en el cómic original de Watchmen. ¿Qué os parece esta coincidencia? Que yo creo que evidentemente ha servido de altavoz con respecto a la serie. Le ha hecho tener mucha más resonancia y quizás por esa coincidencia, porque luego lo ha tratado el cine o lo han tratado las series en otros productos posteriores, pero como este estaba hecho anteriormente, le ha dado, yo creo, otro tipo de significado. ¿Cómo lo entendéis con este contexto? Y podéis tratar el tema del racismo tanto desde el punto de vista sociopolítico, es decir, como el problema real, o podéis tratarlo como un problema estético y cómo lo ha tratado el cine, ¿no? Y cómo, digamos, puede ser una actualización
de otro tipo de conflictos sociales que trataba el cómic original. Sin orden ni concierto. A ver, a mí me parece que, aparte de que el director haga muy buen uso de la trama en ese sentido, creo que es que los cómics de Alan Moore están predispuestos a eso. O sea, verdaderamente de lo que van sus obras son de el matar a Dios, por así decirlo, ¿no? Y de cuestionar el tema de los ídolos y demás. Entonces, al final son obras que verdaderamente, independientemente de la trama que le metas, tienen sentido, porque ya puedes estar hablando de racismo, de la guerra de Vietnam, como hablaba en su momento el cómic, o de la Guerra Fría, ¿no? Y al final son como historias, por así decirlo, eternas, para mi punto de vista. Sí, y yo, bueno, he visto recientemente entrevistas de Damon Lindelof donde explicaba el origen de la idea de Tulsa y demás. Y aparte de que en Watchmen, en la novela gráfica, se suele también hablar mucho de temas históricos, ¿no? Acontecimientos históricos, como es la guerra de Vietnam, como decías. Él, bueno, antes de nada tuvo la oportunidad de hacer la serie en numerosas ocasiones, porque la habían llamado de HBO después de su éxito en Perdidos y en The Leftovers, pero él se había negado hasta que por fin encontró en un libro que, bueno, se llama Entre el mundo y yo, tengo aquí el autor, se llama Tana Hafid, que es un libro sobre el racismo. Encontró también un artículo del autor donde se hablaba de la masacre de Tulsa, que para quien no lo sepa es un hecho real. Y esa masacre acabó con 300 personas afroamericanas que, bueno, que tenían una vida de ensueño, por así decirlo. Y eso impactó muchísimo a Damon Lindelof hasta el punto de obsesionarse con ese acontecimiento. Y la manera en la que, porque él decía, con esta información, ¿qué hago yo ahora, no? Y entonces la mejor manera que se le ocurrió fue proyectarlo en esta serie de forma que sea la idea central de la serie, ¿no? Porque él mismo dice que no quería que este tema de Tulsa fuese una nota a pie de página de la serie, sino que fuese la trama principal. Por eso todo acontece ahí, los protagonistas son de Tulsa, la masacre se enseña al principio. Y básicamente es su manera de aportar algo al tema del racismo que también... bueno, dices que fue antes de George Floyd, ¿no? No sé si fue antes o después, pero... Creo que no. Pero el guión, yo decía el guión de la serie, ¿no? El guión es previo. Porque ellos estaban haciendo la serie mientras. Que la producción de la serie también, porque lo de George Floyd ocurrió justo durante el coronavirus y tal, y me sorprendería que hayan grabado por aquel entonces, ¿no? Habrían comenzado ya la producción mucho antes. Sí, yo creo que fue anterior. Pero bueno, él mismo dice que esa fue su manera de aportar algo al tema del racismo, porque cuando él tenía, cuando supo de la masacre de Tulsa, dice que se lo había contado a muchos amigos suyos que eran blancos, ¿no? Y su respuesta siempre era estar 30 segundos escuchando, a impactarse, pero luego pasar a otro tema y decir, pues déjame acabar mi filete y háblame de otra cosa, ¿no? Y al final él lo que quería era, pues, hacer algo más con eso para impactar, y la mejor forma que había era, pues, hacerlo sobre Watchmen, que era una de sus novelas favoritas, y la única manera que se le ocurría de construir una narrativa original. Sí, yo creo que Abraham ha dado en el clavo, habéis dado en el clavo en general todos, tratando el tema del racismo, de por qué la serie tiene como eje central, más allá de, obviamente, el escenario, que es Tulsa, que el pueblo de Kentucky, ¿cierto? ¿Es Kentucky? No lo sé. Bueno, creo, no quiero equivocarme, no estoy seguro. Pero que tiene como escenario Tulsa y que al fin y al cabo habla a grandes rasgos, todo está tratando el tema del racismo. Y más allá del racismo, también de cómo en la actualidad y en un mundo quizás de ciencia ficción sigue existiendo este conflicto entre razas y sigue
siguen existiendo estos grupúsculos sectarios como son el Ku Klux Klan, que al fin y al cabo se integran muy bien y tiene un trato excepcional en esta serie, ¿no? Me pareció muy interesante, de hecho, el trato que le dan en la serie a los integrantes del Ku Klux Klan, ¿no? Porque sí que están pasados por aquel filtro del superhéroe, ¿no? Porque ellos sí que tienen una especie de disfraz, ya más allá de que realmente tenían un disfraz, o tienen, porque siguen existiendo, se les da como esta potencialidad de organización secreta de superhéroes que están en conflicto, están intentando robar el poder para controlar el mundo y todo esto. Y a mí eso me pareció muy, muy importante, muy, muy interesante, de hecho. Pero bueno, no sé si queréis aportar algo más. No sé si Marte vas a decir algo antes. Nada, que es Oklahoma. Yo en ese sentido, también lo que mencionas de cómo les retratan y tal, luego verdaderamente, o sea, sin hacer mucho spoiler, incluso el líder, el que lo mencionan, soy el líder de este grupo de paletos, ¿no? O sea, que sí que les dejan eso a través de la visión del superhéroe, de los garrulos, los que encima viven como en cierta marginalidad, ¿no? En el espacio este de las caravanas y demás. Como que al final sí que pasa por esa idea que hay de esa parte de Estados Unidos, como igual que el modo votante de Trump, ¿no? De esta gente que vive como alejada del mundo y que es como un grupo de catetos que no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Y la importancia también de la religión en ese sentido, de cómo al final es una manera de convertirlo todo en un fanatismo, y hablamos de dioses, superhéroes y de dioses religiosos. Sería la White Radish, ¿no? Que además está también reflejada a través del personaje de William Blake Nelson, que es Reflejos en castellano. En inglés tiene, no me acuerdo cómo era el nombre. Y Abraham, ponnos en contexto de cómo suele tratar Damon Lindelof, más concretamente en su serie anterior, el tema de los fanatismos religiosos, si quieres. Un poco háblanos de cómo lo hace. Sí, bueno, lo de Damon Lindelof con la religión yo creo que viene desde hace, o sea, de más lejos que de Leftovers, ya que con Perdidos tiene muchísima influencia religiosa y de sectas, como es la iniciativa Dharma. En el caso de Leftovers son no me acuerdo el nombre ahora, los que se visten en blanco. El remanente culpable. El remanente culpable. Y bueno, y en este caso el que comentabas. Yo creo que es un tema que le interesa muchísimo. Tampoco tengo entendido el porqué, pero sé creo que él estuvo metido en una secta. Seguramente, ¿no? No, lo cuenta, en serio, en una entrevista él cuenta que estuvo captado por un grupo radical religioso. Lo que pasa que no sé si era él o Tom Perrotta, pero uno de los dos cuenta en una entrevista sobre The Leftovers que estuvo captado en una secta. Hostia. Él dice que no, él dice que es ateo, o bueno, más que es ateo, que no comulga con ninguna fe concreta. Digamos, no es militante de ninguna fe concreta. Porque sí que es cierto que a mí hay razones en The Leftovers para pensar que es ateo, y hay razones para pensar que tiene un tipo de espiritualidad, pues no sé si decir que New Age, o por lo menos indeterminada. Sí, yo creo que usa la religión mucho para dar respuestas a muchas de las preguntas que hacen en sus series, ¿no? The Leftovers es algo muy, muy recurrente durante toda la serie, y también le da cierta ambigüedad, ¿no? Que al final es lo que busca él. Sí, digamos, yo creo que él en esta serie se la trae a su terreno, es decir, sin hacer necesariamente, sin estropearle a nadie el final, el cómic de Watchmen acaba con una catástrofe, y Damon Lindelof, a la hora de plantear el guión, hace lo que lleva haciendo en sus dos series anteriores, es decir, partir de una catástrofe, y a partir de lo cual muestra las consecuencias psicológicas y morales que tiene esta catástrofe en las vidas de sus personajes, al punto de que varios años después aún determina sus vidas, a pesar de que a nivel público no quede claro, es decir, quede como algo olvidado.
Y en ese sentido, yo creo que tanto Watchmen como The Leftovers, aparte, en el caso de Watchmen, de coincidir con el tema del racismo, coincide también con el tema del coronavirus. ¿En qué sentido? En el sentido de la catástrofe que ha dejado víctimas detrás y digamos que los supervivientes continúan con sus vidas y, sin embargo, estas vidas, lo sepan ellos o no, y el espectador lo irá descubriendo, quedan afectadas por este acto. Sí, y eso es algo curioso porque también, bueno, en una entrevista que vi hace poco de él hablaba de sus influencias para ser Watchmen y para ser, pero sobre todo Watchmen, que es su escritor favorito, que es Stephen King, y su obra It. ¿Por qué? Porque en la estructura de It, de la novela, se suele, bueno, la historia se cuenta en dos periodos de tiempo distintos, en 1950 y 1980. En una son los niños, los protagonistas son niños y en el otro son adultos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando matan a Pennywise, olvidan todo lo que ha ocurrido hasta que tienen 30 años de edad más o menos. Y es algo que pasa más o menos en Watchmen, ¿no? Que con esa amnesia que tienen los protagonistas, que luego se va hilando todo hacia el final. A mí me gustaría apuntar, a raíz de lo que habéis dicho, que hace un par de meses leí una novela de Manuel Carrer, titulada Una novela rusa, en la cual él lleva a cabo una investigación acerca de la vida de su abuelo, la cual ha sido un misterio y ha podrido también todo el desarrollo personal que ha podido sufrir su madre hasta el punto en el que se ha visto él mismo influenciado, ¿no? Y tiene... Él lo considera como una podredumbre generacional a través del secreto, ¿no? Y yo creo que esto lo vemos bastante claro en Estados Unidos y es muy interesante porque más allá de ser una situación concreta en una familia, es un problema social, es decir, una masacre que ha ocurrido en un pueblo 100 años antes de que la protagonista, de que naciese la protagonista, de que nos encontremos con la protagonista aquí en la serie, es un secreto que está sepultado y que ella va descubriendo a medida que avanza y que descubre en el museo este, ¿no? En el museo de Tulsa. Y creo que es muy interesante como este principio también de ir descubriendo tus raíces y cómo han influido en tu desarrollo personal y en cómo esto es un motor al final activo para tomar decisiones y para luchar contra los malvados, por así decirlo, en la estructura de la serie. Y no sé, me parece que es cierto lo que hablabais del poder de la secta, del poder de la religión, del conflicto de la raza y tal, pero también me interesaría agregar este punto del secreto, del redescubrimiento del secreto, un secreto generacional que ha podrido a los personajes hasta su presente. A mí me parece que eso es justo la trama principal de la serie. O sea, creo que de hecho hay momentos en los que sobrepasa lo que es la importancia del racismo, ¿no? Del tema del legado, porque al final es una cosa que va más o menos unida y creo que todo gira en torno a eso. Al final, teniendo en cuenta cómo es el final de la serie y demás, que no vamos a comentar, pero tiene que ver eso con lo que es la memoria del pasado, que nos enturbia como los principios y nos enturbia las decisiones y que hay veces que eso sea como mejor dejarlo atrás. Y también me parece que es un modo muy americano, eso de el legado, las raíces de mi pasado y el pasado de hace 100 años de mi familia determina quién soy, ¿no? Y a mí verdaderamente el modo en el que lo plantea la serie me deja como casi llevándolo al ridículo en ese sentido. Sí, hay una frase de Jodorowsky que es, más allá de las opiniones que podamos tener sobre el personaje, que es que la genealogía es el destino. Que a mí me parece una frase brillante. En cuanto a bueno, es que ellos tienen una concepción, los americanos, muy bíblica de la realidad. De hecho, por ejemplo, yo creo que no hay mejor libro para acompañar el visionado de The Leftovers que el Antiguo Testamento, ¿no? Tiene historias propiamente que parecen libros del Antiguo Testamento. Y bueno, ya por entrar un poquito más en materia, en temas superhéroes, digamos que tanto en Watchmen como en El Caballero Oscuro, recordemos que El Caballero Oscuro es un cómic que sale a la par que Watchmen, más o menos de época, de Frank Miller,
Y luego, evidentemente, hace su trilogía Nolan sobre el tema que no tiene nada que ver con lo de Miller. Y precisamente un poco de la película que toma ese nombre, El Caballero Oscuro, la segunda parte de esa trilogía, la conclusión que tiene un poco también es la de vivir en la mentira, ¿no? Digamos la mentira de un Harvey Dent idealizado, no sé si os acordáis, que es Dos Caras, un Harvey Dent idealizado frente a un Batman que carga con la culpa, y esto lo quiero enlazar con Stan Lee, el, digamos, padre de Marvel, el más importante de los creadores de Marvel, que era una persona religiosa. No hay más que recordar la frase famosa de Spider-Man de un gran poder, ya una gran responsabilidad, es una frase con resonancias también bíblicas, etcétera. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, creo que hay dos modelos arquetípicos de historia de superhéroes. Una es la historia cristiana, es decir, el superhéroe que no quiere ser superhéroe, lo hemos visto, por ejemplo, en el último Spider-Man y en tantos otros personajes, no quiere ser superhéroe, que niega su propia esencia de superhéroe, pero que finalmente acaba reconociendo que hay un bien superior en nombre del cual debe sacrificarse, inmolarse y ejercer su superpoder y luchar contra el mal y salvarlos a todos, etcétera. Que incluso el Batman de Nolan es lo que acaba haciendo. Frente a esta visión, que también de una forma mucho menos espiritual y mucho, o bueno, espiritual en otro modo y mucho más anarco, es lo que hace V de Vendetta, que es previo a Watchmen y que Alan Moore contesta con Watchmen, que es el punto de vista absolutamente contrapuesto, es decir, donde antes había religión, espiritualidad, sacrificio, aquí hay una aproximación, y se ve muy bien en el cómic, mucho más psicoanalítica, es decir, en el cómic, por ejemplo, tal y como se habla de Rothschild, es puramente psicoanalítico, como se habla de Rothschild, se van dando unas pinceladas psicoanalíticas del personaje, y es, digamos, mostrar al superhéroe en su paranoia, es decir, mostrar como alguien que se pone una máscara, y esto está en la serie muy presente, no es alguien que venga a salvarnos, no es el dios que va a venir a salvarnos del que hablaba Heidegger, sino que es un tarado, un perturbado, y alguien que si se pone una máscara es porque tiene problemas para aceptar su propia identidad, porque hay algo oscuro en ella. Y ya termino solamente diciendo que la pregunta famosa que se plantea en el cómic de Watchmen es la de quién vigila a los vigilantes, que nos de Alan Moore, obviamente, es de Juvenel, y quería saber qué os parecía pues toda esta diferenciación entre estos dos tipos de historia de superhéroes y qué papel cumple aquí la serie. Bueno, a mí, por ejemplo, me parece que Marvel y DC son súper diferentes en ese sentido, porque el concepto de Marvel, que siempre está muy ligado a la religión, igual que lo puede estar DC, pero tiene una visión como mucho más dual, ¿no? De el bueno y el malo, y están perfectamente dibujados, igual que sucede en Disney, que ni lo que son el bueno te deja claramente, incluso en su apariencia y en su forma de actuar, es el bueno, y el malo es el malo, porque es el oscuro y demás, y todo acompaña. Y en DC, por eso me parece que también tienen más éxito a nivel no comercial, pero sí como más como icono sus personajes, porque son mucho más grises. Y al final de lo que tratan es de ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Bueno, sí, pero es la riqueza que hay detrás, sobre todo de los villanos. Por eso los villanos de DC a mí me parecen muchísimo mejores que los villanos de Marvel en ese sentido, porque están mejor construidos. Y sí que te lleva como a ponerte en su lugar, ¿no? En sus motivaciones. Y, y básicamente eso, yo creo que esa es la mayor diferencia, que, no, que va más sobre preguntas del por qué hacen las cosas, que en Marvel, que es tan simple como no, soy el malo y soy el malo, y se acabó. Y encontráis similitudes ahora que comentas esto de los villanos, por ejemplo, entre el Joker y el comediante, que por cierto aquí el comediante estaría actualizado por Don Johnson, ¿no? Un poco el personaje de Don Johnson es el nuevo comediante. ¿Qué era? Que si encontráis similitudes entre el Joker, por lo menos el Joker, aunque sea el de Nolan, es verdad que hay muchos Joker, hay que puntualizar un poquito más, desde luego el de Jack Nicholson no, y la figura del comediante, del personaje del cómic, que también sale en la película de Zack Snyder. Para mí sí, incluso encuentro similitudes con el protagonista de V de Vendetta, de esa perspectiva como de el líder de masas que quiere estar pero no quiere estar, las motivaciones a veces son unas, son otras, encima como el Joker al final es un personaje que se inventa su propia historia 80 veces,
nunca sabes verdaderamente cuáles son sus orígenes y demás. Y el comediante me parece que juega un poco a eso también, que es un personaje muy gris, de colaboro con la policía y formo parte del gobierno, pero a la vez escondo cosas, les veo más o menos por esa misma línea. Sí, y a ello habría que añadirle quizás también la figura de Ozymandias, que es interpretado por Jeremy Irons, que también, bueno, no aparenta ser lo que es, ¿no? Porque al final es un sociópata que mata bueno, sí, a casi todos, ¿no? Sus empleados, y que busca, bueno, no recuerdo muy bien cuál era su propósito, pero sé que era algo bastante turbio. Escapar de su isla, ¿no? Es, Sí, pero algo, sí. sí. Lo que pasa es que él se ha encerrado a sí mismo. Mm, Digamos, él quiere escapar, pero se ha encerrado a sí mismo, con lo cual digamos que quiere escapar en el momento oportuno. Y su propósito, igual que en el cómic, es salvar barra destruir el mundo, digamos, ¿no? O sea, un poco... mm. Que por cierto está muy bien interpretado, ¿no? Por Jeremy Irons. Creo que es un personaje bastante interesante. Hace de perfecto capitalista. Y además es muy curioso porque la semana pasada que hablábamos de Warhol, no sé si os acordáis de que a él se le caracteriza como hay una serie de reproducciones Andy Warhol, de tipo de Andy Warhol, como el que tiene con Marilyn o con Mao Zedong, hechas precisamente con Ozymandias, y de hecho aparece por supuesto en la película de Zack Snyder y sale también en la serie en un momento dado en que la policía del FBI tiene detrás justamente las varias reproducciones a lo Andy Warhol. Hay una historia en el cómic que está muy bien, si alguien lo tiene, pues que la busque luego y la lea, que la cuenta Rothschild, si no recuerdo mal, en el momento en el que muere el comediante, y no la voy a contar, no la voy a leer, quiero decir, pero la voy a contar porque creo que es interesante sobre el sentido de la obra. Es un chiste que cuenta Rothschild, ¿no? Que como siempre pues no tiene gracia, sino que te hace llorar. Y va de un enfermo que va al médico y le dice, doctor, estoy deprimido, ¿qué me recomienda? Entonces el doctor le dice, bueno, vaya usted a ver a Pagliacci, que es un payaso famoso que hay en la ciudad y que seguro que le quita todos los problemas, todo el mundo dice que es maravilloso y te quita la tristeza. Entonces se echa a llorar el hombre y el doctor le dice, ¿pero por qué lloras? Y entonces dices, doctor, porque yo soy Pagliacci. Y digamos que eso es un poco, para mí, la caracterización del superhéroe que hay aquí. O sea, Heidegger dijo en el 56, solo un Dios puede salvarnos, y bueno, vale, aquí tenemos al Doctor Manhattan, que es Dios, y el Doctor Manhattan sería Pagliacci, o sea, sería a llorar diciendo, es que no puedo salvarles porque yo mismo no sé salvarme o no sé si quiero salvarme a mí mismo, ¿no? Digamos que ahí es donde está el añadido que hace Moore sobre el cine de los superhéroes, yo creo. Sí. En la serie además está también el momento en el que se me ha olvidado ahora el nombre del personaje, de la jefa del FBI cuando va a hablar por teléfono por la cabina y le suelta el chiste sobre el juicio de los héroes ante Dios y demás, y creo que es como un guiño precisamente tanto a la peli como al cómic en ese sentido. Y es de los pocos que hacen, o sea, aparte de los personajes y demás, creo que la serie no tiene tantos guiños, o si son más rebuscados que, por ejemplo, la película, a lo que es la novela gráfica. Sí, porque además, bueno, hace bastante, digamos, la serie ya hace bastante más metaficción o metanarración sobre superhéroes. Por ejemplo, en el capítulo famoso en blanco y negro, sobre el que os quiero preguntar, que para mí es el mejor de la serie, y no sé si decir incluso que el mejor del año pasado, para mi gusto, y que arranca con que ven un programa de televisión en el que hay unas letras antes del programa de televisión que advierten de la brutalidad y de todo lo que se va a encontrar en el programa de televisión, y que evidentemente son los mismos elementos que se encuentran precisamente en la serie de Watchmen y prácticamente en todas las series de superhéroes. ¿Qué os pareció ese capítulo en blanco y negro? Yo creo que es el capítulo el capítulo cumbre, ¿no? De la serie también. Creo que es el capítulo en el que empezaba la escena con la conversación pues era otro. En el bar, entre Doctor Manhattan y la policía, ¿no? Es el capítulo en el que ella ve a través de los Ah, ojos de su abuelo
Vale, sí, porque para mí hay dos capítulos, que si es el otro del que estoy hablando, que es el en el que el Doctor Manhattan le cuenta una historia, Sí, que que es puede ser que sea la historia que luego es la de ellos, ¿no? exactamente. Y luego donde todo es en blanco y negro, que me parece ultra original y lo hace para explicar los inicios, ¿no? El origen del abuelo a ojos de la propia Regina King, ¿no? Que es el abuelo en sí. Y, y sí, yo creo que es una manera muy innovadora, muy original y aparte, pues, lo hila todo de una manera perfecta que a lo mejor al principio no es imposible que pudieses conectar todas esas cosas al principio, ¿no? Y yo creo que los últimos capítulos, concretamente ese y el siguiente, son como pues eso, el momento en el que por fin responden a todas esas cuestiones que han creado durante la serie, ¿no? Durante el comienzo. Sí, ¿a vosotros qué os parece ese capítulo? ¿Otro capítulo? A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, el tema de Vietnam, ¿no? Porque al final ellos cambian la serie cambia la historia y hace que los americanos ganen la guerra, ¿no? Y creo que eso, a pesar de que tampoco plantea mucha profundidad sobre el tema ni nada, es muy interesante, ¿no? A nivel de motor crítico, en cierto sentido, porque te están planteando este paradigma en el cual en la gran vergüenza estadounidense se han revertido y han ganado, ¿no? Y esto, la verdad es que no he pensado mucho acerca del tema, pero quizás esté en sintonía con todo el concepto de la máscara, de la ficción, de cómo a través del mecanismo ficcional han conseguido revertir su propia vergüenza, ¿no? De, al igual que lo hacen los propios superhéroes, como te muestra la serie, que están deprimidos, que son personas que no se comprenden a sí mismos y se ponen una máscara para suplantar esto, la propia serie pone una máscara al trauma americano de Vietnam. Hmm. Bueno, ya estaba en el cómic eso. Eso ya estaba en el cómic, que es la ucronía que traza Moore, que hay que recordar que Moore es inglés y quizás por eso tenga más libertad a la hora de hacer una crítica de la sociedad estadounidense. En ese sentido, también es muy curioso algo que hace esta serie, que es que pone de presidente, además un presidente que se ha cargado en los mandatos habituales de 2 tiempos de los presidentes norteamericanos, a Robert Redford, que es actor y que evidentemente su nombre RR, como sucesor de Nixon, pues remite directamente a Ronald Reagan, ¿no? O sea, también, digamos, de forma crítica, ¿no? Marta, ¿a ti qué te pareció el capítulo en blanco y negro? A mí, por abrir otro melón, y es lo que más me llamó la atención, es el tema de cómo, para dejar, no mal, pero como para plantear así lo sucio de los Minutemen en ese sentido, lo de el tema de las relaciones homosexuales y cómo aparece eso constantemente en la serie, planteado que sí como porno, que incluso más que cuando ponen la serie y hablan todo el rato sobre que la serie es una basura y demás, el modo este que las acciones así como más violentas, por así decirlo, que muestran de la serie tienen que ver siempre con las relaciones homosexuales. Eso me llamó mucho la atención porque es una cosa como que no abren, porque ya hay muchas tramas abiertas, pero que se queda ahí como parte de lo sucio, ¿no? Y de la memoria colectiva de los americanos al respecto de lo que fue el grupo este de superhéroes. Yo creo que al final está también relacionado con todo este tema de la máscara y la vergüenza de ti mismo, ¿no? De que al final son personajes que les da miedo el exhibirse tal y como son, ¿no? O el meramente comprenderse. Y que al final necesitan hacer uso de esta máscara y termina siendo casi una performance ridícula, ¿no? Porque también te cuenta como la historia que si bien hay superhéroes que hacen algo, hay muchos imitadores que son una verdadera broma, ¿no? De casi hasta peligrosos, ¿no? Esto tanto en el cómic como en la serie. Y sí, sí, es un tema muy interesante. Creo que está en relación a todo lo anterior, al final.
Otro tema yo creo que sería, por terminar de apuntar, el de la tecnología, porque hay que recordar que está basado en una especie de presente, no presente, futuro, donde tiene elementos muy desarrollados, pero por ejemplo no tiene teléfonos móviles, si no recuerdo mal, entre otras cosas. Aparte de esto, otro elemento al que a mí me gustaría citar es el del reloj. Evidentemente tenía una importancia crucial en el propio cómic. ¿Por qué? Porque al final el tiempo, digamos que tendríamos el tiempo del Doctor Manhattan, que sería el tiempo de un dios, porque evidentemente una de las razones que ateas, digamos, sería que Dios, desde luego, si existiera, no percibiría ni la realidad ni el tiempo como nosotros. Lo percibiría como lo percibe el Doctor Manhattan, es decir, como una continuidad en el espacio que en realidad ocurre de forma circular y que se resume muy bien en una frase que estaba ya en el cómic y que está en la serie también, que es nada empieza ni acaba. Entonces, dando esa idea de que tampoco nada nace ni se destruye, sino que la materia lo que hace es transformarse, que a su vez es lo que ocurre con Doctor Manhattan cuando se convierte en Doctor Manhattan, que no se destruye como persona, sino que se transforma en Doctor Manhattan. Y aparte de esto estaría la propia estructura circular del cómic, quizás de la serie también, y ya por último estaría el reloj del fin del mundo, ¿no? Que es un reloj real, de hecho hace unos meses salió en las noticias, que habían la fecha en la que estábamos, que es, para quien no lo sepa, la fecha en la que se encuentra la humanidad, digamos que si la medianoche es el fin del mundo, ¿cuántos minutos faltan para que llegue? Normalmente oscilamos entre los 3, 2 minutos, no mucho mejor, ¿no? ¿Qué os parece todo este tema, tanto de la tecnología como del reloj? Pues mira, antes de que se me olvide, me interesaría relacionar esto con True Detective, la primera temporada, como cuando eh, los dos policías ya están desmantelando toda la operación esta de los locos de la secta, ¿no? Se van al campamento de caravanas y uno de ellos, antes de que le mate el policía, le dice, el tiempo es un círculo plano, ¿no? Y gira un poco en torno a este concepto, yo creo que en True Detective, obviamente más desde un fanatismo espiritual, lo diríamos así, en el cual se ha convertido a sí mismo en un superhombre, porque se agrega estas dimensiones de poder ver el tiempo como un todo, ¿no? Y incapacidad humana la resuelven así. Y sí que, claro, está presente. Son famosas ya las viñetas del Doctor Manhattan en Marte, mirando las fotos y tú como lector te das cuenta de que él, o sea, está triste, pero está triste porque ya lo ha vivido y lo va a vivir y no eres capaz de comprenderlo, pero lo comprendes, ¿no? Y esta es una de las maravillosas cosas que ocurren en el cómic y que creo que la serie, por mucho que lo quiera tratar, no es capaz de darle esa potencia, ¿no? Además dice una frase, Doctor Manhattan, buenísima, en el cómic en inglés, que es I'm feeling blue, porque recordemos que blue para en las canciones, por ejemplo, Billie Holiday y demás, es triste. Entonces, claro, él es azul, ¿no? Es un juego de palabras Sí, maravilloso. sí, sí, sí. Es eso, es eso. Sí, Sí, y antes mencionabais a Ozymandias, Sí. que yo creo que es un personaje fascinante, del que hay que decir algunas cosas, ¿no? Porque también podría ser una especie de Tony Stark o de Bruce Wayne, no tan bueno, ¿no? Es decir, esto de ser millonario y querer salvar al mundo le gustará a Bill Gates o a George Soros, que se verán ahí como filántropos proyectados, pero desde luego Alan Moore, que es bastante menos ingenuo que eso, sabe que no, que siempre hay algún tipo primero de aires de superioridad, de intención aviesa. Yo solamente quiero decir que el nombre de Ozymandias viene de un poema de Shelley y que además Ozymandias en sí para mí es una figura romántica, en el sentido de que es alguien obsesionado con Egipto, como casi todos los románticos, y alguien que al final su intención es ni más ni menos que la de todo romántico, es decir, y no es que lo estamos diciendo por San Valentín, volver al pasado. Volver al pasado en el sentido de esa edad de oro perdida, que es un mito del hombre que siempre ha creído de que el pasado hubo un pasado mejor y tal, un poco volver a construirlo y su obsesión con la figura de Alejandro Magno. Pero bueno, tengo interés por saber qué opináis del reloj, Abraham y Marta, y también de estos temas.
Pues sí, yo creo que tiene mucha importancia, incluso en la portada, ¿no? Se ve a la propia Regina King con el reloj detrás y aparte esa manera de construir la serie que tiene mucho, el tiempo tiene mucho que ver, ¿no? Lo mismo que cuando Regina King estaba en el capítulo en blanco y negro, que ahí pasaban décadas mientras ella por fuera no pasaba pues apenas tiempo, ¿no? O Ozymandias también en el lugar ese, en el planeta, ¿no?, en el que estaba, ¿no? Que creo que, no sé si era que no pasaba el tiempo o algo así, o no, No me acuerdo. ¿no? Y, y sí, poco más que decir. ¿Tú, Marta? A mí el tema del tiempo, es que me acabo de acordar de una cosa, pero claro, es un gran spoiler, así que no se puede decir. Pero Dale, dale. hay No, dale, ya a estas alturas ya no creo que hayan llegado, o sea que... el, el momento en el que, bueno, a ver, esto sucede cuando no sabemos quién es verdaderamente el Doctor Manhattan en la serie, ¿no? Pero el momento en el que el marido de Angela habla con las niñas sobre el tema de la vida y la muerte y ella misma se queda un poco en shock de no puedes decirle a unas niñas que antes de nacer no somos la nada y luego volvemos a ser la nada. Ahora sabemos quién dice eso, ¿no? Verdaderamente. Pero entonces, creo que el tema del tiempo, como todo, va siempre ligado a la cuestión de la vida y la muerte. Y con el personaje de Jeremy Irons sucede un poco lo mismo, desde el punto de vista de la clonación, de jugar con la vida de sus muñecos, básicamente, de ir jugando con ellos y darles como un espacio de tiempo límite, incluso cuando nacen, ¿no? De a partir de las 2 horas va a ser cuando empieces a hablar, pero creo que desde este minuto ya tienes la capacidad de entender, ¿no? Y que está todo como súper medido en ese sentido. Y es lo que más, bueno, lo que más puedo resaltar, ¿no? Mm. Y Abraham, ¿tú crees el único que puede darnos una visión de totalidad dentro de la obra de Damon Lindelof? Comentábamos el otro día cuando hablábamos por teléfono de esa trayectoria que tiene y digamos con una serie como Perdidos, que yo no he visto y según tus palabras era muy amplia, una serie como The Leftovers que era más concentrada y una serie como Watchmen que ya sería muchísimo más concentrada y cerrada y quizás por eso también esta gradación marque el nivel de perfección, es decir, que sea la inversa, es decir, el más pequeño es más perfecto que el más grande porque está más concentrado, más cerrado. ¿Qué nos puedes ampliar de esta visión? Sí, puede ser. De hecho, yo creo que bueno, al estar basado, tener el mundo, ¿no? Watchmen, que ya de por sí existe, y al ser tan fanático y tan obsesionado como es Damon Lindelof, que de hecho sale en la contraportada de la propia novela, pues yo creo que controla más ese universo y por eso tiene la capacidad de crear algo innovador, pero con las bases de la obra original, ¿no? Y por eso quizás sea algo, un producto más pulido en ese sentido, ya que Perdidos es una obra totalmente original, o sea, es una idea propia, ¿no? De los productores, de los creadores de la serie. Y The Leftovers, al contrario que Perdidos, está basada en un libro, pero tienen cierta libertad a partir de la segunda temporada porque es bueno, porque ya representa lo que ocurre después del libro, ¿no? Que es algo que ellos mismos han inventado. Entonces, hay gente que dice eso, que Perdidos, la primera serie que pudieron hacer, que pudo hacer Damon Lindelof, es una serie muy ambiciosa, que planta muchísimos temas, y al final son 6 temporadas y de 20 y pico capítulos. O sea, al final yo creo que como vivimos ahora en otros tiempos en las que las series son muchísimo más cortas, de hecho él mismo lo decía, que si lo hubiese hecho ahora, nadie le hubiese dejado hacer 6 temporadas con 20 y pico episodios, que son 100 y pico episodios en total. Y él tampoco lo habría querido, ¿no? Él habría hecho algo mucho más concentrado como es The Leftovers, o miniserie, como es Watchmen, porque al final el público tampoco busca ahora algo que sea súper ultra muy largo, ¿no? O sea, algo bastante más condensado. Quería también preguntaros por vuestra opinión sobre la apuesta por el protagonista de la serie,
que es bastante inusual dentro del mundo de los superhéroes, porque ya no solo porque sea una mujer, porque por ejemplo tenemos ahora a Wonder Woman, pero que Wonder Woman es un perfil completamente opuesto, más que nada a nivel de edad. O sea, quiero decir que es arriesgado poner al frente de una serie de superhéroes a una mujer de 50 años. No sé qué os parece. Que yo creo que da la talla, o sea, reparte unas hostias como panes. Pues no recuerdo dónde escuché esto recientemente, pero... Ah, cierto, lo escuché en un vídeo de estas conferencias de Ernesto Castro en el que hablaba de cómo todo este nuevo capitalismo del pinkwashing, de que todos se integran, de que hay que representar todas las identidades, todos los oprimidos y tal, ha dejado de lado completamente a la gente mayor, ¿no? O sea, es decir, si bien hay como una democratización de la identidad, de la raza, el género, la sexualidad y todo, a quienes estamos dejando de lado son a todos aquellas personas que ya no son jóvenes, que ya no son fértiles en cuanto a su poder hacer y todo esta obsesión con la juventud constante, ¿no? Y sí que es cierto que es muy arriesgado el posicionar más a una mujer mayor como protagonista de una serie, ¿no? Porque no es lo que atrae, no representa los valores más llamativos, más atractivos para la sociedad actual, yo creo. Y le da como un punto dramático, Ah, digamos, porque Regina King hay que recordar que venía de ganar un Oscar. sí, de hecho, bueno, yo que soy muy pesado con Damon Lindelof, decía él en una entrevista que bueno, él no solía trabajar, no le gustaba trabajar con actores que ya había trabajado anteriormente porque no los podía ver como el personaje de otra serie. Pero en el caso de Regina King, le pasó que en The Leftovers, pues, hace el papelón que hace y solo se le ocurría un personaje como ella para representar esa reivindicación de la gente afroamericana, ¿no? Que al final es también algo que influye mucho en que ella sea la protagonista, porque es un personaje negro y al final es también una mujer que yo creo que en los tiempos de ahora pues tiene mucho más, también, aparte de tener mucho más marketing, porque bueno, pues últimamente se suelen hacer muchas series y películas protagonizadas por mujeres, creo que también es una forma de reivindicar por doble, ¿no? A mí personalmente no me parece, y de hecho es lo que me gusta de su personaje, que en lo que se fundamenta tiene que ver con el hecho de que sea una mujer negra, pero no creo que haga precisamente alarde de esa importancia por el hecho de ser mujer, ¿no? Y lo que me gusta es que no se mete tanto en el hecho de que sea una tía, y que al ser es una mujer de 50 años, sí que da pie a eso, no estoy muerto, ¿sabes? Porque sí que le plantean, tiene sus escenas sexuales, es una mujer que es activa y demás, pero es eso, me parece que va más por ahí, por el tema de la edad y por el tema de la raza, obviamente, que es de lo que trata la serie, y lo que me gusta es el hecho de que no hagan hincapié en que es una mujer, porque creo que si hubiesen puesto un personaje masculino habría sido más o menos similar. Y en eso me parece que es menos comercial y que no hacen ese alarme. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, si la comparamos con Wonder Woman o con Scarlett Johansson en Los Vengadores, nos damos cuenta de que incluso a nivel físico es otro tipo de perfil, porque mientras que Scarlett Johansson, que por cierto tuvo que adaptar su físico al personaje, de Viuda Negra se llama, ¿no? Y bueno, Wonder Woman, pues es modelo, era modelo y demás. Aquí cogen a una actriz que a nivel físico rompe el canon de belleza actual de delgadez extrema al que estamos cada vez más, que es monolítico de todo el cine, y más aún en películas de acción, y más aún en películas de superhéroes. Y yo creo que de alguna forma, si antes el prototipo de superheroína era la ayudante del superhéroe, ahora ya empoderada, vale, es la protagonista, pero sigue siendo dependiente de ciertos estereotipos, y aquí tenemos a una madre que además, ya digo, a nivel físico rompe
o sea, estando en forma, evidentemente, menudas carreras se pega, ¿no? Estando en forma, pero que sí que físicamente rompe un poco el canon de belleza. Sería... Sí. No, perdón, termino. No me acuerdo ya ni qué iba a decir. Que a mí me parece que los tres ejemplos no tienen nada que ver las unas con las otras. Scarlett Johansson es un personaje completamente secundario. Wonder Woman es un personaje protagonista, pero sí que se ascribe más directamente a lo que es la visión machista con la que está construido el propio cómic, ¿no? El propio personaje. Y que el personaje de Angela no tiene nada que ver. Es más de... Jessica Jones. Es la protagonista. Sí, es más tipo pues Jessica Jones, más de soy la protagonista y no estamos hablando de que sea una tía o no. De hecho, es lo máximo que a lo que se puede relacionar con el tema de la feminidad tradicional es por el hecho de que sea madre, pero también qué tipo de madre es un poco... por eso me gusta que no se adscribe ni reclama ni deja de reclamar, ¿sabes? Que está ahí. Esto me recuerda porque bueno, para aprovechar y recomendar aquí una serie que estoy viendo recientemente, me acaba de recordar a la serie The Boys también, que está, bueno, una serie de Amazon Prime, en la que se representa también el papel de la mujer en el tema superhéroe, ¿no? Y como, por ejemplo, tiene muchísimo parecido con Watchmen porque los superhéroes no tienen, bueno, no actúan de manera buena en ese sentido, ¿no? Sino que son, como dijo Marta antes, bastante grises en ese sentido. Y se representa muy bien el papel de la mujer y hay algunas que son más empoderadas, otras que son más, pues eso, esa figura más machista, ¿no? que hay en Wonder Woman. Y nada, aprovechar y recomendarla, que es muy buena. Bueno, ahora también hay una serie de Disney, ¿no? De superhéroes que creo que también da un poquito la vuelta al guante, ¿no? De un poco, no la estoy viendo, pero bueno, es por lo que me ha llegado. Hay una serie ahora en Disney, no sé cómo se llama, que creo que revierte también un poquito los tópicos de superhéroes. La de Wanda y... Sí. ¿Cómo se llama? WandaVision. Y bueno, un poco sí que conecta esto de los grises que decís de los personajes, está evidentemente en el cómic original, pero conecta con Damon Lindelof otra vez, ¿no? Digamos, a él le encantan los personajes ambiguos, que quiere que tú empatices con ellos, pero que al mismo tiempo sepas de lo que son capaces, ¿no? En lo más negativo. Y a veces te crea esa ambigüedad de que a mitad de camino, es decir, cuando tú ya estás implicado emocionalmente como espectador con el personaje y su periplo, pues te añade una información que de pronto le convierte en una figura hasta cierto punto antipática y entonces te plantea el dilema de si le quieres seguir acompañando o no en tu empatía hacia el espectador, ¿no? Y además, y aquí ya sí que hago gran spoiler, al final de la serie, con la desaparición del marido de Regina King, del personaje de Regina King, también conecta un poco con esos desaparecidos de The Leftovers, que supongo que también aparecerían perdidos, aunque solo fuera porque los que estaban en la isla desierta sin sus seres queridos, pues los echarían en falta. O sea, digamos también ese ser en ausencia, es decir, o sea, el estar incompleto en cuanto a ser, el estar incompleto porque te falta una persona que compone parte de tu ser, que es esencial para tu propia construcción de la personalidad, ¿no? Sí, tiene mucha similitud, como dices, con Perdidos y The Leftovers en ese sentido. Quizás lo que decías, ¿no? Que The Leftovers se centra en las personas que no se han ido y en Perdidos al contrario. En Perdidos se centra en los que sí se fueron y los que han desaparecido. Y al final en The Leftovers, a pesar de ese hecho sobrenatural, ¿no? Lo que prevalece en la serie es el drama de los protagonistas desde el punto de vista terrenal, ¿no? O sea, no se centra en lo sobrenatural, como puede ser en Perdidos, que hay mucho tema sobrenatural. Y en Watchmen quizás también, ¿no? Y en cuanto a esta idea del anti-remake, ¿qué os parece? O sea, en el sentido de frente, porque yo cuando me enteré de que había una serie de Watchmen y hasta cuando vi el tráiler me horroricé bastante, pensando, bueno, ya me van a hacer una versión larga
del cómic, cuando Fuiste había... fuiste un poco Alan Moore, ¿no? Por momentos. Bueno, yo es que adoro a Alan Moore, o sea, para mí es de las personas más brillantes que hay vivas. Y más locas también, ¿no? Eso es parte de la brillantez normalmente. Y entonces, cuando había un montón de gente con máscara de Rorschach, verdaderamente sentí el horror cósmico que describía Lovecraft. Entonces, iba con no pocos prejuicios a la serie y se me cayeron todos de golpe con la primera escena. Entonces, ¿vosotros qué os parece esta idea del anti-remake cuando más saturados estamos de remakes, ¿no? Hombre, pues yo creo que es una idea clave para continuar desde una perspectiva de, de, de apreciación por lo que ha sido la creación de un universo ficcional en otra obra, como puede ser Watchmen, el cómic de Alan Moore, y si tú, como autor, cineasta, te interesa rescatar ese universo por el cariño, el interés personal que has depositado en él, es muy positivo que en vez de crear una basura comercial para sacar un poco más de dinero a una saga o a un producto en particular que ya haya tenido éxito, lo reformules y plantees hipótesis diferentes a través de un universo que ya está construido en cierto sentido, porque no podemos olvidar que las premisas ya están allí, ¿no? Ya estaban en el cómic de Moore y él lo que hace es reformularlas, agregar significados, darle matices diferentes y se toman licencias y libertades que son positivas para ensanchar este universo, yo creo. Es lo interesante de hacer los remakes, estos libres, ¿no? De remakes del universo ficcional, diría yo, más que de la película, del cómic o de lo que sea. Y a mí me parecen muy, muy fructíferos, muy interesantes. Sí, de hecho, Dave Gibbons, creo que es el coescritor, ¿no? de la novela, habló con el propio Damon Lindelof y puso después, no sé, lo comunicó en la prensa o algo diciendo que al contrario que Watchmen de Zack Snyder, para él esta idea que le había contado Damon Lindelof era algo muchísimo mejor y muchísimo más original y como que, bueno, se diferenciaba, ¿no? De Alan Moore, que al final Alan Moore odia todo lo que tenga que ver con sus obras, así que A mí me viniendo de parece... alguien que está, sí, perdón, que está No, 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 involucrado no, no, no. en la novela, quiero decir, digo que bueno, que tiene mucho valor, ¿no? En ese sentido, sí. A mí me parece que de lo que se diferencia al respecto de todos los remakes que se están haciendo ahora y los spin-offs y demás, es que no está planteada como un homenaje. O sea, no tiene... Y es completamente independiente. O sea, al final es la gracia del universo Watchmen, de lo que comentaba Hugo, de que son... se ensancha, o sea, no crece como hacia arriba y no te va... No es una historia lineal y es otra vez haciendo referencia a lo del tema, a la importancia del tiempo en todas las versiones, sino que es como una cosa que conforma todo, ¿no? Son diferentes lecturas y de hecho a mí me parece que no que cada vez Rorschach, por ejemplo, es un personaje que transmite mucho eso, o sea, no tiene nada que ver el personaje de las novelas con el del libro, con las reminiscencias que dan en la serie, son de cada uno te plantea una lectura diferente, ¿no? Y para mí esa es la gracia, que no es una estructura lineal ni hacia atrás ni hacia adelante, sino como eso, en horizontal y hacia los lados. Y el cómic, tú que has estudiado arte, ¿cómo lo consideras? ¿Qué te parece? A nivel más a nivel de persona que ha estudiado historia del arte. A mí me parece que es precioso, o sea, es muy bonito. Es muy similar a pues, es la línea que tiene Alan Moore, ¿no? Pero me parece sobre todo el tema de que sea tan grande, y el uso de los colores o sea, a mí me parece que es brillante, o sea, es que tampoco sabría cómo analizarte porque es verdad que hace mucho que no me lo leo, pero tiene una estética muy concreta, muy suya, que eso sí que se puede ver tanto en la película como en la serie muy bien, que eso es una cosa que no he mencionado y es de las cosas que más me gusta de la serie. Aparte de los nombres de los capítulos, la entrada de los nombres en los capítulos, Sí. que aparecen ahí siempre un panel de publicidad, ¿no? Y esa estética a mí concretamente me gusta mucho. Y me gusta mucho el color amarillo, así que...
No tengo. Y la fotografía también de la serie es muy buena, Sí. ¿no? Sí, lo que pasa es que es un poco oscura para mí. Y eso hace que, al ser una narración que no es muy sencilla de seguir, que la acompañes de una estética oscura, hay veces que es lo que le hace un poco complicada, ¿no? Pero entiendo que al final sí tiene que ver con el tema de guardar los efectos especiales y tal. En cuanto a la pervivencia de Watchmen, porque antes lo comentábamos que, por ejemplo, el Superman de Zack Snyder bebe muchísimo del Doctor Manhattan de Watchmen, en ese sentido, que también se ve muy bien en la serie, de ser hombre y ser Dios al tiempo, ¿no? Tratado con una complejidad que prácticamente no hemos visto en cine Bueno, en películas que no sean sobre Jesucristo, como Dios. como Dios de Jim Carrey, ¿no? Y la de Steve Carell. ¿Qué os parece esa pervivencia de Watchmen? O sea, ¿creéis que Watchmen sigue perviviendo como historia? Sí, yo creo que sí. De hecho, es una bueno, es una obra que a día de hoy sigue siendo de las más vendidas, ¿no? De hecho, o el cómic más vendido aún a día de hoy. Y como serie y como película siempre va a tener una serie de seguidores enorme, porque el cómic ya te digo que es eh, cada año uno de los más vendidos. Y, había mucho interés en volver a representar esto. De hecho, hay mucho interés en hacer una segunda temporada. Eh, quiero decir que hay mucho interés en hacer una segunda temporada, pero Damon Lindelof no quiere. O sea, porque lo ve como ya algo perfecto, ¿no? Y, y aparte de eso, que le habían propuesto, ¿no? Muchísimas veces hacer el tema de Watchmen, pero él no quería. Y se está hablando mucho ahora de coger a otra persona para seguir el legado de la serie que supuestamente puede tener mucho más recorrido. Eso dicen. Yo creo que sí, si se puede crear algo original como esto, pues. ¿No? Yo espero que no, honestamente. O sea, a mí No, claro. Una cosa es lo que. Claro, formato miniserie y lo que me fastidia es cuando no, vamos a contar lo que se ha hecho con Fargo, lo que se ha hecho con True Detective, aunque a mí me gusta True Detective la que más la tercera temporada. Pero aún así me parece que me toman el pelo. Es decir, no, Fargo es una miniserie de 5 temporadas. Pues oye, a lo mejor no es una miniserie. True Detective es una miniserie de 3 temporadas. Pues a lo mejor no es una miniserie. Y entonces me estás tomando el pelo, amigo. A mí me gusta que empiecen y acaben una historia y ese formato más de película larga, ¿no? De 6 horas. De una película que tiene tratamiento de serie, pero a nivel visual yo creo que también se nota mucho. A nivel de trama, es decir, tú lo sabes porque has recomendado mucho de Leftovers y tú me lo has contado, Abraham, que mucha gente se descuelga en el tercer, cuarto capítulo porque sí que se nota que, como hacen tantas series, el primer capítulo es muy cinematográfico, pero luego a partir de ahí haces las típicas transiciones de series, empiezas a perder el tiempo para después conectar en el séptimo, octavo y ya acabar la serie bien, ¿no? Digamos. Sí, y es algo que ha pasado con Watchmen también, ¿eh? Porque es una serie que los capítulos los ves y sé qué ha pasado, no entiendo nada. Hasta que en el sexto, octavo, como ocurre en The Leftovers, pues ya lo conectas todo y dices, ahora entiendo y ya puedes seguir con la trama, ¿no? Pero, pero sí, y yo creo que bueno, que lo que iba diciendo de que quizás, o sea, yo no estoy a favor de que se haga una segunda temporada, pero si se hace tampoco me voy a quejar. Quiero decir que Watchmen tiene un universo súper ultra extenso que quizás se puede abordar de distintas maneras y crear algo único, ¿no? Cada vez que se haga. Me gustaría que se hiciera, no, pero bueno. Para mí sería bien que se hiciese, pero con el tiempo suficiente entre medias, igual que entre la película y la serie, y al final recurriendo pues a otro tipo de director y demás, porque al final si la gracia está en que es una narración que se puede contar de mil maneras diferentes, es que al final a cada director aporte una visión nueva, y creo que si continúan la serie ahora se hace muy denso, se vuelve al final como un poco Juego de Tronos, ¿no? Que es demasiado, que se masifica, que eso te sale a cuenta a nivel económico, al final es un producto comercial y es lo que vende, y si saca una segunda temporada nos la vamos a ver seguro, pero hay veces que es mejor dejar las cosas reposar un poquito, por mucho que apetezca seguir. A mí en ese sentido me ha dejado en la misma sensación que una serie, no sé si la conocéis, que se llama In the Flesh, que es una miniserie de 3 capítulos, Sí,
Me gustó un montón y es que podría haber capítulos de esta serie hasta el infinito. Si me Está metes, cancelada. creo que se cerró sin más, son 3 capítulos, es una historia que empieza y que termina. ¿Que podría seguir viendo? Pues seguro. ¿Que podría seguir viendo capítulos de Juego de Tronos? Sí. ¿Que va a ir en decremento? También. De hecho, eso pasó con The Leftovers, ¿eh? Con The Leftovers querían hacer temporada, más de 3 temporadas, pero Damon Lindelof les dijo, bueno, él tiene el poder, ¿no?, en HBO ahora mismo, de decir que no, y hicieron 3. Al contrario que en Perdidos, que ahí sí que querían hacer más de la cuenta. Y, bueno. Yo creo que, claro, también es curioso hablar de este fenómeno de las miniseries en las cuales se hace como una primera miniserie, como True Detective, Fargo, y tienen éxito y lo que hacen es crear una secuela de otra miniserie, ¿no? Como un poco en torno al mismo universo, pero al fin y al cabo tú te ves la tercera temporada de Fargo y es independiente el resto, te ves la tercera de True Detective y también es independiente por mucho que pueda tener. Tienen ciertos guiños, ¿no? Recuerdo que en Fargo ¿están ya por la quinta o por la cuarta? Creo que por la cuarta. Sí, no, y en True Detective también hacen guiños. Pues claro, pues en la cuarta yo me acuerdo que sí que sacan un personaje que estaba en la primera, pero por ejemplo tú la segunda la puedes ver con completa independencia de la primera. Y bueno, yo creo que puede llegar a ser interesante, pero en muchas ocasiones lo que vemos es un producto de menor calidad y forzado, ¿no? De un poco, al menos es la sensación que me daba a mí, ¿no? De que al final son similares, pero pierden potencia porque te das cuenta tú como espectador que lo están haciendo un poco para alargar la bola y porque quieren hacer taquilla y puede ser algo un poco nocivo, en mi opinión, ¿no? Pero a la vez, como tú bien has dicho, Guillermo, a ti te gusta más la tercera de True Detective, ¿no? También pueden de repente rescatar el universo y crear algo increíble a partir de ahí, ¿no? O sea, es diferente, es un concepto de serie diferente, yo creo. Desde luego que tendrá una dimensión comercial, pero a la vez son como películas, ¿no? Es casi como una saga de películas. Porque es también muy interesante el concepto que podríamos sacar un poco, si os apetece, de la miniserie de 6 capítulos, 8, como película larga, ¿no? Frente al cual yo estoy un poco enemistado porque creo que sí que te permite una extensión narrativa mucho mayor, pero es cierto que mantiene esta compactidad que es diferente al de una serie al uso, ¿no? Como Los Soprano, The Wire o demás series, una serie tradicional, ¿no? De varias temporadas. Yo el problema que les veo a las miniseries, sobre todo las que están sacando ahora, es que más que como película larga, me da la sensación que funcionan como un piloto de una serie. O sea, toda la miniserie al final te da la sensación de, vale, vamos a probar con todo esto y si surge esto, pues ya te saco una segunda temporada que tenga, en vez de 9 capítulos, 12, más extensa y tal. O sea, por eso no me gusta mucho el concepto, por lo menos de estos últimos 2 años, que no es una cosa que está hecha más como un producto de continuidad, más que como una narración. Bueno, es curioso esto también porque la serie que se estrenó el invierno pasado, Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen, fue, creo, que la primera serie proyectada en el Festival de San Sebastián. Proyectaron 2 capítulos, ¿no? Es muy interesante el ver cómo un director de cine lleva a cabo una miniserie que se considera ya más película que serie, ¿no? Y más allá de que no me interesa en absoluto hablar de la serie, lo que me interesa sería comentar el hecho de que llegase al Festival de San Sebastián, ¿no? No sé qué te parece, por ejemplo, Marta. A ver, yo Antidisturbios todavía no la he visto, pero sí que me parece interesante al final es la concepción como la narración más extensa, ¿no? Y yo creo que tiene tanto que ver con las propias historias como que están producidas como películas, tanto a nivel de fotografía como de música. Hugo, te vamos a tener que matar por sacar Antidisturbios de la población. Perdonad, problemas de producción. Sí. No, pero es verdad que es interesante lo de estrenar series en festivales.
Eso sí que es cierto. O sea, Antidisturbios entiendo que es solo una temporada. Sí, sí, sí. Vale. Antidisturbios es una temporada y es verdad que yo creo que se ha hecho con más. A veces, aunque sea solo emitir el piloto o emitir una parte en proyecto a sacar más. También hay otros premios que han ido introduciendo a su vez categorías sobre series, ¿no? Estaría, por ejemplo, los Globos de Oro. Al final tiene su propia categorización sobre series, los premios Feroz en España, ¿no? Por ejemplo, han, por ejemplo, introducido también su propias categorías sobre series, ¿no? Pero, y otra pregunta que os iba a lanzar, ¿qué opináis de que cada vez más los directores de cine, de películas, lleven a cabo miniseries, ¿no? O lleven a cabo la producción de series. O sea, no sé, yo creo que es que, por ejemplo, Scorsese también fue productor de Boardwalk Empire, un director que yo creo que en los 90 nadie se iba a pensar que, o en los 2000 mismamente nadie se iba a pensar que llevase a cabo una producción de una serie, ¿no? O sea, es que no me extrañaría que de aquí a unos años veamos a Nolan haciendo series, Mm. a no sé, a una infinidad de grandes directores tradicionalmente de películas, ¿no? Sí, yo creo que hay varios ejemplos y, por ejemplo, el guionista y director también, ¿no? De Chernobyl, que hizo esa serie después de hacer comedia, ¿no? O Steven Spielberg, que ha estado muy involucrado también en muchas perdón, producciones bélicas. Miniseries, ¿no? Además, Band O of Brothers miniseries, sí. Hermanos de Sangre y de Pacific. y de Pacific, Y de sí. Pacific. Y luego como productor también estuvo en Falling Skies y otra serie de tema ciencia ficción de estas, que bueno, tampoco son de la calidad de las otras, pero también ha estado involucrado en series de ciencia ficción, ¿no? Hombre, un tal David Lynch, ¿no? Que creo que hace David películas Lynch. y tal, tiene la que algunos consideran mejor serie, ¿no? Bueno, además, claro, él inaugura este concepto de la serie bien creada a nivel cinematográfico, ¿no? A día de hoy la ves y es bastante kitsch y cutre, en mi opinión al menos, pero sí que es cierto que ya hablándolo con mi madre, que la vio en su momento, veía cada capítulo el día de su estreno, me decía que era increíble el ver un producto así en televisión, ¿no? Ya. Y también está, por otra parte, David Fincher, ¿no? Que ha hecho Mindhunter y Que está estupenda. House of Cards también, ¿no? Estaba involucrado él. Lo que pasa es que esa la dirigió menos. O sea, ese es el típico proyecto, hago el piloto y luego te las entiendes tú, que en Igual, Manhattan también este, ocurre. Sí, o sea, digamos, algunos hacen de inauguradores. sí, como en Perdidos, ¿no? Por Por JJ, que estuvo una temporada y se fue. Pero bueno. Y, y Pero bueno, sí. a vosotros eso os gusta, a mí me cabrea bastante. ¿Eh? O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta Alex Garland, sus dos películas, y estoy muy cabreado porque no quiero ver su serie, porque estoy hasta las narices de ver series, y sin embargo sé que tengo que acabar haciéndolo. Y me ocurre lo mismo con Nicolas Winding Refn, que ha hecho una serie, y yo cuando me entero de que algún director que me gusta ha hecho una serie, me cabreo, ya me tiene que obligar a verla si quiero decir que me conozco su filmografía. Sí. Y en vez de 2 horas le tengo que dedicar 12. Que A es mí un me encanta. A mí me encanta. De hecho, estoy esperando, por ejemplo, Barry Jenkins, ¿no? Que va a ser una serie ahora, se llama El Ferrocarril, bueno, está basado en un libro, no me acuerdo muy bien del nombre. Y yo creo que las series a día de hoy también son como películas por capítulos, ¿no? Y al final, eh, quizá llegue un momento en el que supere la calidad de las series a la calidad del cine, no lo sé. O puede ser que, con lo que hablamos una vez, de que las películas al final sean por capítulos, ¿no? Porque al final el tema stream, Netflix y todas estas productoras audiovisuales que, bueno, tienen contenido mucho más extenso en series que de películas y lo que le interesa mucho a la gente es verse un capítulo de 40 minutos antes que tragarse 2 horas de una película normalmente, ¿no? Y yo creo que el cine en sí se está adaptando a eso y es algo que vamos a ver mucho, muy a menudo.
No sé si queréis añadir algo más en torno a este debate. Por Dios, Hugo, no menciones antidisturbios. Pues no sé si queréis añadir algo más en líneas generales. Que ya vamos cumpliendo un poco la hora. Bueno, recomendar Watchmen, ¿no? Hombre, Yo faltaría. creo, sí, recomendar Watchmen y para los interesados también que se lean la novela gráfica, ¿no? Que imagino que la recomendaréis vosotros también. Y más allá, bueno, desde aquí yo recomiendo la serie de Damon Lindelof, que es un muy buen guionista y tiene, si os gusta Watchmen, os va a encantar sus otras series porque al final son mucho más largas y lo desarrolla, pues para mí de forma brillante todas sus series. E incluso tiene alguna película que otra también que puede interesar, como Prometheus, ¿no? Que es el guionista. Y nada, pues ha recomendado queda. Bueno, ya en ese caso yo quiero recomendar esta novela, cuya portada es bastante ya... muestra bastante el contenido de la novela. Por aquí tenemos al Doctor Manhattan, que es de Andrés Ibáñez, Brilla Mar del Edén, y que parte un poco de la misma base que la serie Perdidos y precisamente introduce a algunos personajes que están en Watchmen, con lo cual que yo creo que a quien le gusta Lamour, que le guste Watchmen, que le guste Damon Lindelof, que le guste Perdidos, va a encontrar aquí algo de su interés. Por lo demás, pues me queda despedir el programa, animaros a que os suscribáis, a que comentéis lo que os haya parecido el programa, que nos sigáis en Twitter y bueno, pues quiero agradecerle a Marta haber estado aquí 2 semanas consecutivas aguantándonos y aportando comentarios al programa. No sé si quieres hacer algún tipo de declaración sociopolítica, no sé, pegarnos un tiro antes de despedir. No, pues en ese caso, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y volvemos pronto con más reseñas de libros y de películas en Puro Vicio, Cine y Literatura.